buenas tardes, qué gusto que estén de nuevo con nosotros en este espacio. La UNAM Responde, un esfuerzo de TV UNAM por llevarles a ustedes la información más reciente que se va generando en torno a esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, que además nos está dejando distintas lecciones sobre el cuidado de nuestra salud, pero también nos invita a reflexionar sobre la vida que queremos para cuando termine esta contingencia. Y precisamente para prepararnos en este sentido y también para actuar oportunamente, es que todos los días tenemos la voz de especialistas universitarios, quienes trabajan desde distintas disciplinas en el ámbito de las ciencias sociales, las humanidades, para darnos información que nos permita actuar responsablemente. Por supuesto, en el programa de hoy hablaremos también de cultura, sobre distintas reflexiones y también sobre los grupos más vulnerables. Recuerden que pueden hacer junto con nosotros este programa a través de todas nuestras redes sociales que están apareciendo en su pantalla y también a través de los números de WhatsApp que están apareciendo. Hagan junto con nosotros este programa, háganos llegar sus dudas y sus comentarios. Hoy hablaremos justamente con investigadores universitarios sobre uno de los temas que más preocupa y es el impacto socioeconómico. Para ello estaremos conversando con la doctora Sandra Murillo López. Ella es del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad, y también saludaremos al doctor Armando Sánchez Vargas, quien es el director del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Doctores, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. En unos minutitos conversaremos sobre este y sobre distintos temas relacionados con el impacto socioeconómico de la pandemia. Y justamente vamos a comenzar este programa hablando del panorama de nuestro país, donde la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California y Sinaloa se confirman como los estados donde se registra el mayor número de contagios. Vamos con este resumen. Si tienes diabetes, hipertensión y comienzas a tener síntomas, es mejor acercarte antes a un hospital. En la página covid19.cdmx.gov.mx o en la app de la Ciudad de México puedes tener en tiempo real los hospitales COVID y su capacidad de atención. Lo que vemos es la ocupación hospitalaria, que es el elemento principal de vigilancia epidemiológica durante la fase 3. ¿Por qué razón? Por lo que hemos dicho, el riesgo principal de la fase 3 en México y en cualquier parte del mundo es la sobreocupación de los hospitales. Trae consigo la emergencia de un nuevo científico, una nueva forma de pensar en la ciencia, diciendo no a la recolección ciega de hechos y sí a la interpretación racional de los datos, haciendo a un lado, cosa no fácil, los engañosos ganchos del mercado. Esto significa que tendremos 211 ventiladores el día de hoy de refuerzo, de los cuales 189 los va a distribuir y a manejar el INSABI, a cargo de Juan Ferrer, aquí presente, que nos va a acompañar en un momento más para recibir y verificar estos ventiladores, y la Secretaría de Marina, para el Plan Marina, que adquirió 22 de estos ventiladores. Queremos el día de hoy agradecer muy cumplidamente al gobierno de los Estados Unidos, especialmente al presidente Trump, porque a raíz de esa llamada él se ocupó de que esto fuera una realidad. Que nos consiguieron por gestión del presidente Donald Trump. Entonces, esto es importante, como también, si puedo, hacia adelante, haría lo mismo visitando China, porque, repito, me invitó el presidente chino y ellos también nos han ayudado mucho. Pues según los datos más recientes, la región de América es donde se concentra la mayor cantidad de casos en todo el mundo. Vamos con un panorama de lo que sucede en el resto del planeta. Reino Unido supera las 30,000 muertes por COVID-19, convirtiéndose en el país de Europa con más fallecimientos. En Rusia, por segundo día consecutivo, se registran más de 10,000 nuevos casos de coronavirus. Italia afloja el bloqueo de coronavirus más largo de Europa. En Hong Kong,
Negocios no esenciales reabrirán parcialmente el viernes y las medidas de distanciamiento social disminuyen después de más de 2 semanas sin nuevos casos locales. Palestina extiende estado de emergencia en la Cisjordania ocupada y prohíbe reuniones públicas hasta el 5 de junio. En el Líbano, las autoridades también prolongaron las restricciones hasta el 24 de mayo. Alemania comenzará a reiniciar el turismo interno en unas semanas más. Francia finalizará su bloqueo nacional el 11 de mayo. En Estados Unidos, al menos 9 estados, incluidos Florida, Colorado, Missouri, Texas, Indiana y Arkansas, iniciaron reapertura de actividades pese a que no se registra una disminución en los casos. Los investigadores de la Universidad de Washington casi han duplicado su pronóstico de muertes en los Estados Unidos a medida que se reducen los bloqueos. Y lo que es una preocupación constante tanto de ciudadanos como de autoridades es qué sucede con las pruebas, cuándo se da positivo o cuándo no. Y una preocupación también es la de las vacunas. De esto y más nos habla enseguida el doctor Carlos Rosales, que son dudas que hacen llegar nuestros televidentes. Buenas tardes. Seguimos en la UNAM Responde, resolviendo las dudas de nuestro público. Se nos ha preguntado con respecto a las pruebas para el nuevo coronavirus. Si alguien resulta negativo en una prueba para el COVID, ¿puede después dar positivo? Sí, definitivamente. Las pruebas solo detectan la presencia del virus. Y esto no quiere decir que si salió negativo, el día de mañana usted no se puede contagiar. ¿Sí? La prueba solo nos indica si en un momento determinado había o no presencia del virus. Las pruebas son útiles para estudios epidemiológicos, pero no nos ayudan realmente a decidir el tratamiento clínico. Eso lo decide el médico basado en los síntomas clínicos. También se nos pregunta, ¿qué es la prueba serológica para el COVID-19? Estas son pruebas que se están desarrollando, aún no están disponibles, basadas en la detección de anticuerpos contra el virus. Cuando una persona se infecta, el sistema inmunológico puede producir anticuerpos que reconozcan al virus. Detectar esos anticuerpos es lo que se llama la prueba serológica. Estas pruebas todavía no están disponibles, se están desarrollando y lo que van a permitir es dar información de quién ha sido o no expuesto antes al virus. Es muy probable, nos preguntan, que se tenga una vacuna en los próximos 18 meses. Bueno, esto sí es probable en el mejor de los casos. Hemos comentado antes que producir una vacuna no es fácil. Es algo muy complicado y requiere muchas pruebas de validación y de aseguramiento de eficacia y de seguridad. En el mejor de los escenarios se puede lograr esto en un lapso de un poco menos de 2 años. Pero hay muchos grupos en el mundo trabajando arduamente en esto y esperemos que sí, efectivamente, en el futuro no muy lejano tengamos una vacuna contra este nuevo virus. Gracias. Pues de acuerdo a distintos organismos internacionales, México es uno de los países que tendrá más repercusiones económicas. Y justamente para hablar de este impacto en la vida social, económica y laboral de las personas, es que nos ponemos en contacto esta tarde con 2 investigadores universitarios. En primer término, saludo a la doctora Sandra Carmen Murillo López, quien es coordinadora de la Unidad de Investigación Social Aplicada y de Estudios de Opinión del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosa. Mucho gusto. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también saludamos al doctor Armando Sánchez Vargas, quien es director del Instituto de Investigaciones Económicas, doctor en Economía y también maestro en Ciencias Económicas. Un gusto tenerlo de nueva cuenta en este espacio, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues mucho que hablar y mucho que responder y me gustaría comenzar con la doctora porque, bueno, esta contingencia ha provocado cambios en nuestra vida cotidiana, pero también en nuestras conductas. ¿Cuál es el efecto social de esta pandemia en nuestro país, en los mexicanos, doctora? Sí, muy buenas tardes a toda la audiencia. Voy a empezar un poco explicando los efectos que tiene
primero en la economía, el distanciamiento social, las externalidades negativas que tienen, para poder explicar también el impacto que tiene en lo social derivado de estas externalidades. Primero, decir que hasta el momento, ha sido positivo las medidas que se han implementado para que los contagios puedan ser lentos y se pueda expandir la capacidad del sistema sanitario, esa capacidad no sea sobrepasada. Pero, como comentaba, las medidas de distanciamiento social han tenido externalidades negativas que se extienden a medida que pasa el tiempo, porque se ha generado incertidumbre y el distanciamiento ha hecho que disminuya el consumo, disminuya la inversión. Esa disminución en el consumo ha tenido efecto en los ingresos de las empresas, ha disminuido la liquidez. Esas empresas se han visto obligadas a reducir costos, a disminuir el número de trabajadores, lo cual ha elevado el desempleo. También esas empresas se han visto obligadas a tener incapacidad de pagar préstamos e incluso pagos a proveedores y correr el riesgo de que se declaren en quiebra. Ahora, entonces, han habido sectores de la economía más afectados, algunos que otros, por ejemplo, el sector turismo, los hoteles, restaurantes, etcétera, los servicios de entretenimiento, por ejemplo, restaurantes, bares, la industria automotriz y maquiladoras, también otros sectores, como las aerolíneas, que veremos igual pronto, porque ha disminuido la demanda de viajes, especialmente internacionales. En general se ha visto afectada la estructura del mercado y eso ha tenido impacto en lo social. Entonces, el impacto sobre todo se ha visto en los empleos, en los empleos formales, como ya comentaba, que como las empresas, fundamentalmente micro y pequeñas empresas, que son el tipo de empresas que generan el 72% de los empleos formales, esas se han visto muy afectadas y ahora lo que hay que pensar es cómo lograr que esos empleos formales se mantengan y los trabajadores formales conserven sus ingresos. Y por otro lado, se ha visto afectado el trabajo informal. Sabemos que el 57% de la población ocupada está ocupada en empleos informales y necesitan recibir apoyos, o sea, ingresos, ¿no? Entonces, ese es quizás el impacto más importante, porque los hogares que han sido más afectados son los más vulnerables y se requiere de manera rápida pensar en transferencias que sean en efectivo para que en el corto plazo se puedan mantener y no verse tan afectados, porque sabemos que el 67% de los ingresos corrientes totales son derivados del trabajo, o sea, el ingreso más importante es el del trabajo. Entonces, las transferencias en efectivo van a ser muy importantes. Y seguramente se podrán reactivar de forma inmediata. Iremos comentando algunos de estos temas que ya nos comenta, doctora, pero antes me gustaría que el doctor, con quien ya platicamos hace algunas semanas justamente aquí en este espacio, y hablábamos de algunas cifras, por ejemplo, de una predicción de la caída del 5% en el Producto Interno Bruto, pero también de la pérdida de 1 millón de empleos. Doctores, estas estimaciones fueron realizadas por el Instituto de Investigaciones Económicas que están a su cargo. ¿Se mantienen estas cifras o qué tanto ha cambiado durante esta semana? Ya estamos en la fase 3. ¿Y cuáles son las expectativas hoy en día, doctor? Buenas tardes a todo auditorio. Bueno, en realidad la profundidad de la crisis se comienza a ver más fuerte. Estimamos que ahora el impacto va a ir del 5 al 6.2% de caída del Producto Interno Bruto, acompañado de cerca de 1,5 millones de empleos de pérdida. Esto porque, digamos, las economías principales se han detenido y, por ejemplo, a México le va a impactar muchísimo que las exportaciones hayan reducido, dado que el cierre de fronteras, dado que el sector privado ha reducido su producción de manera tajante, ¿verdad? De manera muy rápida, dramática.
se detuvo la producción en México, ¿verdad? El empleo. Entonces, estimamos que el impacto va a ser un poco mayor de lo que habíamos mencionado al principio, dado los impactos generalizados. Entonces, ahí hay que tener en cuenta también que la población más vulnerable... Doctor Armando Sánchez Vargas, parece que estamos teniendo un poquito de distorsión en la comunicación, entonces les pido que hagamos una pequeña pausa en lo que se arreglan estos problemas técnicos, pero mientras podemos retomar la conversación con la doctora, quien nos hablaba de esta relación, de lo que sucede con la cuestión económica y cómo impacta en la vida social. Doctora, retomaría este día, en este tema, ¿cómo se vive el día a día? Es decir, ¿cuáles son estos fenómenos que se observan y cómo se están relacionando justamente con el confinamiento? Hablaba usted de estas compras y de esta producción necesaria. Bueno, los primeros días vivíamos días de compras de pánico y con el paso de los días vemos, por ejemplo, quizá el alza de costos también en productos de primera necesidad y quizás también el desabasto. ¿Cuáles son estos fenómenos y qué tan normal es que esto suceda en una pandemia como la que estamos viviendo? Sí, bueno, en un principio el efecto que se observa es que hay efectivamente estas compras de pánico, que aumentan las compras en la medida en que los hogares todavía disponen de ingresos, ¿no? Pero a medida que avanza el tiempo, debemos en este punto considerar que la mayor parte de los hogares en México tienen baja capacidad de ahorro. Porque tenemos un alto porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza, tenemos el problema del empleo informal, de mucha gente que vive día a día, etcétera. Entonces, eso fue como digamos, en la primera etapa que no se sabía todavía cuánto tiempo íbamos a tardar, cuánto iba a durar esto del aislamiento social, cuántos días. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, vemos que la gente que tenía algún ahorro, la mayor parte de la población que tenía algún ahorro, en este momento se ve en la necesidad de tener que buscar la manera de generar, de tener algún ingreso, ¿no? Por eso es que las transferencias en efectivo de las que hablábamos son muy importantes. Y en este punto creo que sería importante pensar en los planes, el Plan Federal de Recuperación Económica del Gobierno Federal, pero también en los planes estatales que en cada estado ya se han programado, se han puesto en marcha, qué es lo que se está haciendo, e incluso planes locales, como por ejemplo en el Gobierno de la Ciudad de México y este proyecto emergente que se llama Mercomuna, ¿no? Entonces, todos dedicados a tratar de apoyar a la economía familiar. Este momento creo que en términos de salud es clave, estas semanas son clave, estamos en la curva, en el pico de la curva de contagios, como nos dicen, pero también estamos viviendo muchos hogares momentos en que hacen falta los ingresos, ¿no? Especialmente en los hogares más vulnerables. Muy bien, pues seguiremos conversando de esto. Doctor, quisiéramos escucharlo de nueva cuenta. Nos hablaba de estos ajustes que se hacen en cuanto a las estadísticas y las percepciones y retomaría para que nos platique de cuáles pueden ser estas variables, estas alternativas de las que podemos hacer uso para contrarrestar esta recesión, esta crisis económica. Las variables más importantes para la crisis en este momento es permitir que... Le pedimos que nos permita unos minutitos. Vamos a hacer una pausa aquí en la UNAM Responde para seguir conversando y seguir ajustando estos audios para escucharlo correctamente. Entonces retomaremos la conversación con los investigadores universitarios. Antes los dejamos con una cápsula que nos ayuda y nos invita a ayudar a ellos que están ayudando y están al frente y están atendiendo a todos estos pacientes de COVID-19. Y enseguida volvemos con más información aquí a la UNAM Responde.
Estamos de regreso aquí en la UNAM Responde y seguimos con una reflexión precisamente en torno a temas económicos y una propuesta que lanzó la ONU para que distintos países enfrenten juntos esta contingencia y esta crisis económica. De esto nos habla el especialista en derechos humanos, Jacobo Dayan. De nuevo, el secretario general de Naciones Unidas levanta la voz en un entorno donde aparentemente pues, los líderes mundiales se siguen viendo el ombligo y no estamos buscando soluciones globales ante un problema global. En esta ocasión, el secretario general de Naciones Unidas habló sobre el problema económico que se va a venir o que ya está encima a partir de pues el encierro en que estamos prácticamente todo el planeta. La afectación al empleo ha sido brutal y habrá que meterle mucha plata, mucho dinero a la reactivación económica. Lo que el secretario general de Naciones Unidas propone, y me parece que vale la pena saberlo, discutirlo e implementarlo, es meter este dinero para resolver el problema económico, el problema del empleo, y de una vez resolver otro problema que tenemos pendiente, es decir, salir de la crisis sanitaria con una cooperación internacional en materia de cambio climático. Lo que el secretario general de Naciones Unidas dice es de que son tiempos para pensar en grande y de manera solidaria, como se ha hecho en otras grandes tragedias de la humanidad, como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, donde se implementaron medidas globales para abonar a la recuperación económica y en ese caso la reconstrucción de los países. Ahora él habla de resolver el problema económico y resolver el problema del cambio climático. Hoy en día estamos enfrentando esta crisis sanitaria de manera inmediata, pero lo económico ya está encima también y el cambio climático, aunque parece que no lo pelamos, ahí está y está siendo postergada la solución de ese gravísimo problema. Y el secretario general de Naciones Unidas dice hay que atender ambas y atenderlas juntas. Construir sociedades más igualitarias, rescatar el empleo y atender el cambio climático. Es por ello que lo que él propone es que las inversiones que se hagan para reactivar la economía y el empleo se dirijan al sector de energías limpias para generar millones y millones y millones de empleos que hoy son muy necesarios. Estas inversiones tendrían que estar destinadas a ir eliminando la utilización de combustibles fósiles y encaminadas a las energías del futuro. No seguir invirtiendo en energías contaminantes y redirigir el gasto, repito, con la generación de millones de empleos hacia este tipo de energías. Y quienes contaminen, pues deberán de pagar para invertir, utilizar ese dinero en energías limpias. Urgen acuerdos y cooperación global. De este problema no vamos a salir cada uno por su lado. Necesitamos salir todos y todas juntos en un esfuerzo planetario de coordinación. La pregunta que surge de inmediato es si la clase política estará a la altura de este reto o no lo está. Lo que vemos ahora con los líderes políticos, hay muy pocas esperanzas, sobre todo pues, viendo lo que ocurre en China, por ejemplo, en Rusia o en los Estados Unidos, por decir 3 de los 5 grandes potencias globales. Y bueno, pues en México también seguimos apostando a energías del pasado. Hay que reactivar la economía y reactivarla para solucionar 2 problemas, repito. El problema del empleo y el problema del cambio climático. Ahí está la propuesta del secretario general de Naciones Unidas. Buenas tardes. Pues sí, ser solidarios, empáticos y responsables en todos los ámbitos de la vida es una constante y un aprendizaje que nos debe quedar durante y con esta pandemia. Y ahora hablemos de cultura, de mantenernos entretenidos y ocupados. Y Anel nos tiene algunas recomendaciones que nos ofrece Cultura UNAM para estar en casa. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en casa. Le voy a recomendar que se meta a la convocatoria que nos ha hecho la Casa Universitaria del Libro Azul para meternos al curso gratuito online titulado Ser Mujer y Ser Periodista. Este curso es gratuito, el cupo es limitado, así que corra a inscribirse. Es un taller que inicia el 11 de mayo y hasta el 10 de junio, en el que hablaremos justamente de los retos que implica en este país ser mujer y ser periodista.
También le recomiendo que siga la nueva programación de Radio UNAM. Recuerde que todos los días a las 7 de la mañana inicia el informativo Primer Movimiento. A la 1 de la tarde tenemos Prisma RU y todos los días también de lunes a viernes a las 20 horas tenemos Resistencia Modulada, un programa de jóvenes para jóvenes. Le platico que Deporte UNAM, además de tener en su canal todas estas activaciones físicas y recomendaciones de baile y otras cosas, tiene un programa que se llama Lectura para tu Deporte. Está muy interesante, asómese. Tienen algunas recomendaciones como por ejemplo lectura de El Combate de Norman Maier, un periodista que siguió de cerca la vida de Mohamed Ali. También desde luego tienen algunas recomendaciones de correr de Murakami, entre otras. Y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM tiene un ciclo muy interesante que se llama Ratones de Biblioteca para fomentar el conocimiento y la difusión de las colecciones bibliográficas de la UNAM. Así que hoy tendremos la plática de María Andrea Jovine a las 18 horas por el Facebook de ese instituto para hablar de la ruptura como tradición, 100 años de poesía visual en México. También le recomiendo que siga la nueva charla que ha subido Universo de Letras a su plataforma, una charla de Javier Naranjo sobre su experiencia como promotor de lectura, sobre todo con niños, de los retos que implica promover la lectura, pero también de los retos, las oportunidades, los éxitos, las dificultades, así que no se lo pierda. Le recuerdo que hoy a las 18 horas tenemos Las Fabuladoras y su entorno con Irma Pineda para hablar de el reto que implica ser zapoteca, escribir en zapoteco, publicar en zapoteco, y recuerde que ella es parte del foro permanente para cuestiones indígenas ante la ONU, así que no se lo pierda hoy en el Facebook Live de la Dirección de Literatura. Aquí en TV UNAM vamos a tener un especial por el 158 aniversario de la Batalla de Puebla, porque hoy es 5 de mayo. Así que les recomiendo el programa 5 de mayo por Carlos Fuentes, un documental narrado por este escritor mexicano sobre la batalla de 1862, donde el ejército francés, como sabe, pues fue derrotado. Fuentes hace referencia a las consecuencias de la invasión francesa que instauró la monarquía en México, trayendo pues al archiduque Maximiliano de Austria, descendiente, como sabe, de Carlos V, a reinar como emperador junto con la famosísima Carlota, su esposa. Entonces véalo hoy a las 17:30 horas. Volvemos a TV UNAM con la transmisión especial de la UNAM Responde y yo lo veo mañana con más recomendaciones. Pues sí, ahí están solo algunas de las muchas recomendaciones que ofrece Cultura UNAM en casa para todas las edades y también para todos los gustos. Y ahora es momento de reír un poco con el trabajo que nos presenta el equipo de No Memes. ¿Ya sabían que No Memes y la UNAM Responde unen fuerzas para darles lo mejor del cibermundo con un toque de humor? Aquí va un ejemplo. Otros ejemplos los pueden ver los lunes 9:15 de la noche por TV UNAM y también en YouTube. Pues reiteramos la invitación que nos hace Fundación UNAM para donar un kit y equipar a los residentes, los médicos que están ahí en la primera línea de esta contingencia. Enseguida los detalles y volvemos después de la pausa aquí al tercer bloque de la UNAM Responde. No se vayan.
Qué gusto que sigan con nosotros aquí en la UNAM Responde. Hablemos ahora de densidad demográfica, un tema del que se ocupó el equipo de Trending debido a que somos en este planeta poco más de 7,000 millones de habitantes. Veamos. El medio ambiente parece agradecido por el confinamiento que obligó a la población a mantenerse en sus casas debido a la pandemia por COVID-19. Algunas imágenes satelitales han mostrado un drástico descenso de la contaminación en varios países afectados, pero este respiro podría ser solo un corto paréntesis si no hay una toma de conciencia mundial. Desde sus orígenes, la humanidad ha mantenido una estrecha relación con la naturaleza, pero la rápida evolución de los humanos ha ocasionado que hoy en día seamos la especie dominante de la Tierra. Y es que no solo somos muchos, somos miles de millones de personas habitando un planeta con recursos limitados. Y lo peor es que no dejamos de crecer. Cada año hay 80 millones más de seres humanos. La gran expansión demográfica se dio en el siglo XX. El aumento de la natalidad en el mundo cuadruplicó la cifra de habitantes en el planeta. Hoy somos poco más de 7,000 millones de habitantes y para 2050 la División de Población de las Naciones Unidas prevé que se aumente a más de 9,000 millones. Pero, ¿cómo afectan estas cifras al planeta? La actividad humana ha alterado prácticamente todos los rincones de nuestro planeta, desde la Tierra hasta el océano, ya que muchas de nuestras acciones generan una gran cantidad de contaminantes que llegan a la atmósfera, al suelo y a los cuerpos de agua, degradando aún más los ecosistemas. La actividad industrial, la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la sobreexplotación de recursos también generan un impacto ambiental, y a medida que continuemos esta invasión, ponemos en peligro también nuestra propia salud. El impacto a la naturaleza hace más probable que surjan nuevas y distintas enfermedades. Algunos estudios han revelado que la destrucción de hábitats y la alteración de los ecosistemas han ocasionado un incremento de enfermedades infecciosas transmitidas por diversos organismos vivos que recibieron un impacto directo dentro de su medio habitual. Hace unos días, el 50 aniversario del Día Internacional de la Madre Tierra nos hizo reflexionar sobre el momento que vivimos y nuestra relación con ella. ¿Es cierto que habrá un antes y un después del coronavirus desde el punto de vista climático? Hoy más que nunca tenemos una oportunidad de reconciliarnos con el medio ambiente. Debemos buscar las formas para que la naturaleza y las personas podamos convivir de forma más amigable. Que nunca más nos haga falta un virus para valorar nuestro planeta. Retomamos la conversación con los especialistas universitarios. Esperemos que todas las dificultades que tenemos de sonido estén resueltas. Así es que saludo al doctor Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor, hablábamos antes de la pausa del promedio del panorama de lo que se está viviendo en este tema y me gustaría que nos hablara justamente de las alternativas que se tendrían que tomar para enfrentar esta crisis, para enfrentar esta recesión económica que es un hecho en nuestro país. Sí, rápidamente, esta es una crisis que afecta a la producción, pero también afecta al poder adquisitivo. Es decir, es una crisis de oferta-demanda. Por lo tanto, las políticas tendrían que estar enfocadas a los dos rubros, a reemplazar rápidamente la producción, recuperar la producción y el empleo, y por el otro lado, a hacer que la gente tenga liquidez para que pueda gastar y que pueda tener su poder adquisitivo de regreso. Entonces, en términos de la oferta, por ejemplo, el sector exportador mexicano tiene que reconectarse rápidamente con las cadenas de producción norteamericanas, que es lo que va a permitir una recuperación pronta en términos del sector exportador. El gasto de gobierno debe de enfocarse en asegurar que la gente mantenga el poder adquisitivo y que las empresas pequeñas y medianas sigan produciendo, sigan manteniéndose ese dinamismo que tenían antes de la crisis. Por el otro lado, la distribución del ingreso vía programas sociales va a jugar un papel porque hace que la gente tenga este poder adquisitivo que se requiere para poder generar crecimiento económico, mantener el empleo y que la caída no sea tan grande.
Doctor, hablando de todas estas posibilidades, como investigadores lo saben, quizá la gente que lo vive día a día saben que algo se tiene que hacer. ¿Qué tan efectivas, qué tan claras están siendo las políticas públicas anunciadas? ¿Cuándo se pueden poner en marcha para que justo esta reactivación comience y el daño, sea en la medida de lo posible menor? ¿Cuál es el papel que están jugando, en pocas palabras, las políticas públicas de nuestro país? Sí, efectivamente algo que acabas de mencionar es importantísimo. El qué tan rápido se lleve a cabo la distribución de los recursos para que se recupere la capacidad adquisitiva de la población y se mantengan los empleos es vital. En las próximas semanas tendría que estar esos recursos líquidos en las manos de la gente para que se recupere el consumo, ¿verdad? Y las empresas sigan funcionando. Es importantísimo que se haga de inmediato. Hay por ahí ya programas que son de créditos. Esos programas tendrían que llegar ese dinero a las personas en el inmediato. Eso es lo más importante, lo más urgente. También reconectar rápidamente a la economía mexicana con la norteamericana y sincronizarlas rápidamente es muy importante. Muy bien. Antes de hablar de este tema, retomamos la conversación con la doctora porque ya nos hablaba justo también de esta necesidad de tener el uso de efectivo, pero también de la importancia de todas estas ayudas que se están dando a los grupos que son los más vulnerables, pero también una realidad es esta del home office y bueno, no siempre se puede hacer, depende de las actividades. ¿Cómo ayudar a estos distintos sectores desde la economía, desde el ámbito social, doctora? Sí, antes, yo quería nada más sintetizar y estoy muy de acuerdo con Armando en que hay 3 puntos claves: proteger el empleo, proteger la liquidez y proteger la capacidad productiva. Creo que esos son los objetivos inmediatos en este momento. En cuanto al home office, no hay un dato preciso de la proporción de trabajadores que pueden realizar trabajo desde su casa. O sea, no tenemos para México el dato preciso, no se ha medido. Pero diferentes estudios indican que este porcentaje varía según la calificación de los trabajadores, el nivel de ingreso que tienen y el sector en que se insertan. De acuerdo a estos estudios, los trabajadores que tienen mayor nivel educativo, mayor calificación, tienen mayor probabilidad de trabajar desde su hogar. Y si vemos los sectores en los cuales están ubicados estos trabajadores, serían en el sector educativo, o sea, profesionales en el sector educativo, en servicios financieros, en trabajo corporativo, oficinas y soporte administrativo. En cambio, ¿cuáles serían los sectores donde vemos que hay trabajadores que tienen menos posibilidades de hacer este tipo de trabajo? Son el sector servicios, entretenimiento, restaurantes, hoteles, el sector de la producción, por ejemplo, la manufactura, el sector del transporte, los conductores, taxistas, etcétera, el sector de la construcción y la extracción, los encargados de la distribución, la instalación y mantenimiento, y el comercio, solo el comercio que es en línea, pero igual también es limitado, ¿no? Entonces, tenemos que en México, a raíz de la pandemia, muchas empresas han tenido que asumir la situación y flexibilizar la manera en que operaban. Sin embargo, tenemos que es difícil poder lograr que un mayor porcentaje de trabajadores puedan hacerlo desde casa, ¿no? Entonces, habría que pensar en estrategias, por ejemplo, reinventar, digamos, de algún modo algún tipo de actividades, por ejemplo, los restaurantes que ahora se pueden hacer pedidos a domicilio. No sé, pensar en cómo lograr esto y porque ya vemos que los riesgos que corren al no poderse mantener la distancia social y el tiempo que pasa, no sabemos cuándo se puedan retomar las actividades con lo que se llama normalidad, ¿no? Entonces estamos en un momento muy especial. Pues si la normalidad será la misma que conocíamos hasta antes de esta pandemia, lo que queda al descubierto es que este impacto social y económico afecta de distintas maneras de acuerdo al sector en el que nos encontramos. Y esto sucede también a nivel internacional. Doctor, ¿cómo afecta? Estamos hablando de una pandemia en temas de salud, pero también es una crisis económica que afecta a distintos países. ¿Cómo afecta, por ejemplo, lo que ocurre en países
países como China o Estados Unidos a nuestra economía? Sí, bueno, definitivamente en un mundo globalizado los impactos se distribuyen rápidamente. El conflicto que hay ahorita de China con Estados Unidos está generando, por ejemplo, devaluaciones del tipo de cambio, ¿verdad? Y mucha volatilidad financiera internacional. Sin embargo, ahí, por ejemplo, en este conflicto es muy visible que la economía mexicana puede ocupar espacios que la economía china, sobre todo sobre todo en los sectores exportadores, porque con este conflicto que está habiendo económico, puede haber algunas empresas chinas que abandonen la cadena de suministro hacia los Estados Unidos y que digamos, economías o locales de México en el norte del país pueden tomar esa producción. Entonces yo digo que va a tener impactos encontrados. Va a haber impactos positivos por el lado de que puede haber posibilidades de encadenar más a la economía, a las economías exportadoras de México con Estados Unidos, pero al mismo tiempo también tenemos la volatilidad internacional que afecta al tipo de cambio, que afecta los ingresos de las familias y el empleo. Y precisamente con esta iniciativa, teniendo esta lógica de reactivarlo en la medida de lo posible, lo antes que se pueda, hay distintas normativas que se están haciendo, por ejemplo, en alcaldías de la Ciudad de México. Doctora, estas ayudas, estos bonos, este intercambio de productos para tener el uso de efectivo en corto entre las poblaciones más vulnerables o de bajos recursos, ¿qué tan efectiva es? ¿Qué tan importante es que se siga haciendo? ¿Y cuál es el siguiente paso ya que termine esta contingencia y este confinamiento? Muy bien. Bueno, creo que aquí es importante distinguir en lo que son los programas sociales y estos planes que son de corto plazo, o sea, para paliar, porque no se va a poder resolver necesariamente todos los efectos que estamos viendo en los ingresos de los hogares. Entonces, los programas sociales deben mantenerse funcionando como lo hacían antes, y un ejemplo es este plan de bienestar para los adultos mayores que les brinda la oportunidad de tener un ingreso mensual y dirigido a población de 68 años o más que de otra manera pues se verían en total desamparo en muchos casos, ¿no? Que no reciben otro ingreso o no tienen otra fuente de ingreso. Entonces, los programas sociales se deben mantener. Pero estas otras iniciativas, como los planes estatales que son para brindar apoyo inmediato, incluso apoyos locales, que es el que quería comentar, en particular el del gobierno de la Ciudad de México, que es el que se llama Mercomuna, que viene de Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto, está diseñado a ayudar a que las familias pero también los micronegocios puedan interactuar y se puedan canjear vales para adquirir productos de la canasta básica. Entonces, a través de este programa, lo que sucede es que se transfieren 1,050 pesos en forma de vales a las familias más vulnerables que están inscritas en un padrón, que es el programa de abasto de leche liconza, y pueden canjear estos vales en los micronegocios inscritos a la red de comercio local. Entonces, se apoya al mismo tiempo a los micronegocios y se les da esta ayuda a través de estos vales para productos de la canasta básica a las familias. Creo que es un proyecto emergente muy interesante que de momento nada más Mercomuna está siendo aplicado aquí en la Ciudad de México, pero quizás pues también podría ser adoptado en otras entidades. Cada entidad tiene su plan estatal y diferentes maneras de brindar apoyos. Hay algunos estados, por ejemplo, que están distribuyendo canastas básicas, despensas. Entonces, cada estado tiene su propio plan, pero de Mercomuna es muy interesante. Entonces, quizás sería ver si se podría replicar en otros lados. Exactamente, funciona en este primer paso como una primera medida. Doctor, también otra de las medidas que se han tomado y que se han dado a conocer por parte del gobierno es la condonación o el emplazamiento de impuestos. ¿Cómo fortalece esto a la economía de los mexicanos y de México? Sí, si las empresas pequeñas y medianas, digamos, se les difiere el pago de impuestos, tienen mayor liquidez.
esa mayor liquidez les permite seguir manteniendo sus actividades y mantener el empleo. Entonces es importantísimo, yo diría que de manera dramática va a impulsar a estas empresas el que se les difieran esos impuestos y que se hagan ciertos movimientos fiscales que permitan que haya liquidez en las empresas. Es definitivo. Todas estas medidas ayudan, son medidas que se van dando de forma en cómo se van dando los días, conforme va avanzando esta contingencia. En este sentido de los planos a corto, mediano y largo plazo, ¿qué hacer en el siguiente nivel? Esto es lo inmediato, pero ¿por qué es importante actuar o pensar en lo que sucederá durante las siguientes semanas, doctor? ¿Y qué hacer? ¿Cuáles son esas alternativas, esas sugerencias que pueden ayudar a disminuir el efecto económico durante los siguientes trimestres, durante los siguientes meses de este año? Efectivamente, en el corto plazo asegurar que la gente tenga liquidez, capacidad adquisitiva. En el mediano plazo, el gobierno tiene que empezar a impulsar proyectos de inversión productiva que permitan recuperar las capacidades que se van a perder en el lapso de la crisis, así como también arrastrar a la inversión privada, es decir, proyectos de inversión en infraestructura, obra pública que permitan recomponer las actividades económicas en el mediano plazo, pero además pensar en que el país no va a volver a la normalidad mientras no haya una vacuna, y entonces lo que se requiere es que haya gastos en salud, en infraestructura en salud, y gastos también en infraestructura para generar empleos. Eso es vital. También un país sin empleos, donde la gente no tiene ingresos, es gente más endeble, con más vulnerabilidad hacia los nuevos virus que van a seguir, por lo que tenemos entendido, llegando, y que va a ser difícil en el futuro enfrentar pandemias como la actual. Entonces, se tiene que pensar en inversiones, en infraestructura en salud, pero también en infraestructura y obra pública que permitan recuperar el empleo. Pues muy bien, doctora, y ya casi para terminar, me gustaría que nos hablara justo de lo que está realizando el Instituto de Investigaciones Sociales. Hace una importante actividad de medición, de registro, de tener un panorama de cómo se está viviendo esta pandemia a nivel social, por ejemplo, a través de una encuesta. ¿Por qué es importante tener este registro y por qué es útil para aplicar las ciencias humanas dentro de la pandemia y lo que suceda después? Sí, justo, Rosa, estamos trabajando ahora, pero con encuestas en línea. Es lo que se está haciendo porque de momento no está permitido poder hacer este levantamiento de información cara a cara, que en realidad sería lo ideal, pero dado las medidas de aislamiento social y el peligro, entonces no se pueden hacer de esa manera. Sin embargo, la tecnología nos brinda la oportunidad de hacer estas encuestas en línea, aunque no es lo mismo porque tienen limitaciones para poder generalizar los resultados, no se pueden en muchos casos levantar muestras probabilísticas. Sin embargo, podemos tener información sobre cómo están viviendo diferentes sectores de la población estos momentos, no solo en términos económicos, que son muy importantes, sino también en términos psicológicos, porque también se ven afectadas con el aislamiento social, personas por depresión, ansiedad, etcétera. Entonces también esa es otra parte que se está teniendo en cuenta y prestando atención. Ahora, aparte del Instituto de Investigaciones Sociales, en la universidad, muchas dependencias también están haciendo encuestas desde diferentes enfoques, y creo que va a ser muy rico tener ese diagnóstico de lo que está sucediendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Sandra Murillo López del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Esta encuesta está abierta en la página del instituto para que la realice la comunidad universitaria y precisamente tener este conteo. Doctor, tenemos un minutito para terminar. Platíquenos qué está haciendo el Instituto de Investigaciones Económicas con respecto a esta pandemia en cuanto a investigación. Sí, bueno, en realidad se está comenzando a hacer proyectos de investigación para determinar el impacto del COVID en diferentes variables económicas como distribución del ingreso, pobreza, desigualdad y todos otros los impactos que existen a nivel de las empresas, y se está haciendo difusión de estos hallazgos en todos los medios de comunicación. El instituto está muy comprometido no solo con eso, sino también con estudios de largo plazo sobre cuáles tienen que ser los tipos de inversiones
que se deben de llevar a cabo en México para poder recuperarnos de la crisis, pero además también para poder tener una infraestructura sólida, no solo en salud, sino también en empleos, crecimiento económico e inversión. Pues muchísimas gracias, doctor Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Y bueno, los dos coinciden justamente en la importancia de mantener activa o para reactivar la economía, tanto la producción, el empleo y la liquidez de la sociedad mexicana para reactivar o para contrarrestar los efectos tanto sociales como económicos de esta pandemia. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros aquí en este espacio de la UNAM Responde. Buenas tardes. Hasta luego, Rosa. Hasta luego, Armando. Mucho gusto. Pues gracias y seguimos aquí con más información en la UNAM Responde y hablemos ahora de la importancia de mantenernos bien alimentados y de esto nos habla Majo Gallardo. Hola, ¿cómo están? Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Numa Nutrición. El día de hoy voy a hablar de la importancia de una porción de verduras como primer plato. Una porción de ensalada fresca antes de tu platillo principal puede ayudarte te llena de fibra. Eso quiere decir que te puede dar muchísimo menos hambre en tu siguiente platillo, entonces vas a comer en menos cantidad. Va a evitar que te den atracones. Te ayuda a decidir tanto cantidad y calidad de tu siguiente platillo o incluso de tu siguiente comida. Te aseguras de consumir vitaminas y minerales necesarios, ya que las verduras aportan demasiado de estos micronutrimentos. Así que es súper importante que los consumas. Y te sientes mucho más ligero y tu digestión mejora. Es muy importante no ponerle aderezos cremosos ni tantos agregados, porque si no una ensalada puede volverse igual de calórica que una hamburguesa. Por lo que te recomiendo cambiar aderezos cremosos por vinagretas hechas en casa con vinagres, aceite de olivo y hierbas de olor. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Numa Nutrición. Cuidemos nuestro cuerpo, también cuidemos nuestras finanzas y con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de las distintas redes sociales y también al equipo de TV UNAM que hace posible esta transmisión. Nos esperamos aquí el día de mañana, el punto de las 2:30 de la tarde. Adiós.